Aviso a la comunidad, este video está disponible con subtítulos en inglés, portugués, rumano y ruso. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. El día de hoy ya salió la preventa disponible para el documental de Jungkook en los cines. Ya muchas están adquiriendo sus boletos. Esta vez yo me animé a comprarlo en Cinemex porque si bien por aquí vamos a tener la información de que Cinépolis está prometiendo regalitos, la realidad es que no les creo nada porque siempre que voy nunca me toca nada. Pero bueno, lo importante es que ya está la preventa. Ahora, lo interesante y bonito de todo esto es que también está prometiendo, en el caso de Cinemex, algún tipo de regalo. Todavía no especifican qué es, pero bueno, pues si ustedes ya compraron sus boletos, cuéntenme. También vamos a tener arte porque sí, ya en unas horas más se estrena el siguiente episodio de Are You Sure. Sé que están muy emocionados igual que yo. Nos da mucha alegría poder compartir estos momentos, pero no es todo lo que está pasando. Como les decía, ya está a la venta también lo que es aquí en México el Mac Trio de BT21. Hasta donde sé y cómo van las cosas, la app está trabada, o sea, los que están intentando comprarles está costando muchísimo trabajo. Ahora, yo estuve hace unos días en McDonald's, no para comprar esto obviamente porque todavía no sale a la venta, pero sí ya en la mayoría de los restaurantes solo puedes comprar mediante la app. Mucha gente se está desesperando, muchos otros ya están haciendo su agosto con esto. Ya he visto yo publicaciones de personas que te venden la colección por 3,000 pesos, o sea, es una barbaridad. De por sí cada uno vale 200 pesos y estás a la buena de Dios de a ver qué te toca. También ya empecé a ver que la gente está intercambiando sus figuras porque obviamente no les tocó lo que querían. Entonces puedes igual ir y pararte a tu McDonald's, comprar directamente desde la aplicación porque les repito es la única manera y pues ver qué te toca. Igual te gastas 1,400 pesos pensando que te pueden tocar los 7 y resulta que te tocan todos repetidos. Entonces tengan mucho cuidado con esto porque la gente se va a empezar a aprovechar. Sé que la mayoría quiere su figura, pero la verdad es que sí está muy complicado el panorama, se los voy diciendo. Entre otras noticias lindas, pues hoy Nicole nos informa, y ya desde ayer lo había visto, 4 años de Dynamite. ¡Yay! ¿Por qué es tan importante esta fecha, por ejemplo, para mí? Porque yo tuve el gusto de conocer a BTS y a Jimin gracias a Dynamite. La primera vez que vi el video, la segunda, tercera y cuarta, me acuerdo cómo me llamó la atención Jimin. Yo decía, es que qué niño tan más hermoso. A todos los veía tan jovencitos, obviamente no tenían una idea de lo que me estaba metiendo, y ahora un par de años después de que los conozco y estoy aquí con ustedes, solo tengo una vez más palabras de agradecimiento para Jimin, para BTS, para su música y para su maravilloso fandom que me ha recibido y me ha dado tanto amor. Así que por eso también para mí este es un cumpleaños, se podría decir. Si son 4 años de Dynamite, son 2 años de que yo estoy aquí con ustedes. Gracias por dejarme estar aquí, de verdad, gracias. Tenemos mucho arte, este está un poco extraño, es como un arte muy vampírico. Tenemos otro arte petit donde podemos ver a nuestro Jimin completamente agotado, por decirlo de alguna manera, con Jungkook y con V. Espero que el capítulo de hoy sea también muy emocionante y hermoso, que tengamos momentos preciosos para comentar. Acá seguimos viendo arte dedicado al Jungkook y a Are You Sure. También tenemos mucho arte dedicado a Jungkook por la preventa de los boletos. Coméntenme ustedes si ya tienen los suyos. Más arte de Jimin en progreso, y un miembro superior de la unidad de artillería publicó en su cuenta de Instagram esta fotito donde podemos ver a Jimin. Por ahí la cuenta de Calico Cat ya nos está haciendo un análisis de dónde están, qué tipo de batallón es este, por qué no vemos a Jungkook aquí. Lo que les puedo decir es que me dio una gran alegría ver a Jimin. Esta fotografía, por lo que he sabido, se tomó durante el mes de abril de este año. Esta semana me dejaron un comentario donde quieren que hable acerca de Taemin. Paciencia porque me retrasé mucho por asuntos familiares, no anduve por aquí y tengo muchísimos videos para sacar. Entonces, mucho de qué hablar y ya se viene un nuevo episodio de Are You Sure, pero claro que voy a hablar mucho de esta relación porque tengo que decirles que me encantan estos dos seres humanos juntos. Cuando los veo también me dan una vibra tan linda, una vibra tan similar. Se siente como si estuvieras viendo dos personalidades que son tan suaves, tan dedicadas, tan amorosas, tan maravillosas. Entonces, me gusta mucho verlos juntos. Para mí son, les repito, como
una persona mirándose al espejo. Son muy muy similares y me gusta y amo la energía que dan también juntos. Así que claro que les prometo y que les juro que vamos a hablar de estas dos hermosas almas, porque a mí misma me causa muchísima alegría poder hacerlo, sobre todo por un proyecto nuevo que trae Taemin, que lo han criticado durísimo y también se me hace algo cruel porque lo han comparado muchísimo con Jimin, que si bien podría parecerse o no a Jimin, o sea, tampoco tendría por qué molestar. Y en un caso tampoco tendrían por qué agredir y atacar tanto a Taemin. Pero ya vamos a hablar de esto, lo prometo. Así como también nuestras imágenes siempre. Estas fotos en las que comparamos a el Jikook y se ven tan pero tan preciosos. ¿Cómo se ve así? Los trazos tan perfectos. Este se ve claramente que está hecho en óleo y me gustó muchísimo este arte. Que tuvimos también el estreno del tráiler principal del documental de Jungkook. Para mí, estoy descubriendo mucho más a fondo la personalidad de Jungkook, porque se podría decir que yo estoy especializada más en la personalidad de Jimin, pero no saben qué alegría es para mí poder compartir esto con ustedes y que ustedes también me dejen saber todo lo que están sintiendo, todo lo que están pensando, sobre todo ahorita que ya viene el nuevo episodio de Are You Sure y sabemos que nos esperan momentos tan emocionantes. Una vez que estamos aquí también les recuerdo que toda mi colección de arte, de fotografías y de momentos hermosos de los chicos, como esta foto que está increíble, la pueden encontrar directamente ahorita en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano, o bien, ya que están por acá, pues pueden seguirme vía ex Twitter, porque, y siempre se los comento, aunque ustedes crean que yo no estoy activa porque no estoy sacando video un par de días, siempre todas las actualizaciones importantes las van a encontrar aquí. Hablando justamente de la fotografía de Park Jimin, Calico Cat nos pone lo que sabe acerca de dónde y cómo fue tomada. Vemos que el batallón de artillería de Jikook utiliza el obús autopropulsado K-55. Tiene una tripulación de 6 personas, comandante, conductor, artillero y 3 cargadores. Sabemos que Cookie es cocinero, y si este es el grupo de Jimin, eso es algo que Calico Cat se pregunta y también nos deja pensando, pero yo le agradezco muchísimo que nos compartiera esta información, porque aquí podemos ver cómo es que se maneja esta clase de armamento, que es armamento súper pesado, y ahora ya sabemos que son 6, y si se fijan, efectivamente aquí podemos contar sin problema 6 cabecitas, es decir, el equipo en el que probablemente Jimin está integrado, ya que aquí no vemos a Jungkook. Hablando de las firmas que conocemos que los chicos han dado a sus superiores que se están pues ya terminando su servicio militar, recordemos esta firma, la vimos la semana pasada, era sobre una de las prendas de sus superiores. Ahora se publica esta otro par de firmas, una vez más tenemos al Jikook, uno al lado del otro, siempre firmando los dos. Es que debe ser realmente muy hermoso que te den esto, o sea, debe ser impactante. Ahora también se sabe que firmaron un cinturón para otro más de sus compañeros. Aquí podemos ver las firmas de ambos, y esta que, como ustedes recordarán, fue la primera firma que vimos hace unas semanas, donde se veía la firma de Jungkook y se transparentaba la firma de Jimin en la parte de atrás de la misma hoja. Las traducciones no se han estado haciendo de manera correcta, y que lo que nosotros creemos que está diciendo Disney Plus resultaba que no era así, pero también Calico Cat ha estado investigando eso y habla acerca de que están usando clips y fotos de la serie Are You Sure de Disney para beneficio personal y distribución ilegal. ¿Por qué mencionan todo esto? Están sacando todo de contexto algunas cuentas. ¿Qué ironía hay en esto? Hablando mal del programa y odiando a Jimin desde el principio, diciendo que fue su idea y que lo obligó a Jungkook, y ahora que admite que quieres lo que tiene Jikook y que está celoso. Una cosa es que tú pudieras no estar de acuerdo con Jimin, y yo no digo que no, o sea, no tienes por qué amar a Jimin, no tiene por qué gustarte, yo lo entiendo y puedo entender la desesperación. Vamos a ver qué sucede hoy en el episodio. Por cierto, esta es una curiosidad, se las quería poner porque esto es lo que Jimin intentó hacer cuando quiso limpiar así que el pescado que se iba a comer Tae. Podemos ver lo complicado que es de verdad sacarle las espinas y cómo lo intentó con todo su cariño, pues no le salió. La verdad es que en estos videos siempre se ve tan sencillo todo, es bastante complicado. Si se fijan, todavía sujeta las espinas, las enrolla, y entonces ya podrías tú comerte esto. Ay Dios, se ve bastante complicado. Sigue limpiándolo, todavía termina de recoger las espinas y listo. Vieron que el papá de Jimin sacara las fotos de su hijo de Instagram, etiquetaron al hermano de Jungkook en su arte y ediciones, acosaron a Polik y querían bajar sus publicaciones. O sea, de verdad no es posible que haya personas que se comporten de esta manera. A cualquier ser humano que se acerca a los chicos generalmente lo atacan.
Creo que esa sí es una parte del fandom que tenemos que encontrar la manera de mejorar, porque no creo que hable bien de ninguno de nosotros esta clase de comportamiento. Pero bueno, hablando acerca de que ellos se merecen el mundo, todo el esfuerzo y el amor que pone el Jikook en cada uno de sus trabajos, ahora con estos pequeños momentos que pudimos ver del documental de Jungkook, se crea esta comparación tan preciosa entre los dos. Y voy a cerrar mi video con esta hermosa imagen celebrando 4 años de Dynamite. Una canción cambió mi vida. O sea, no sé si todas las personas puedan decir esto, pero en mi caso así fue. Así que si ustedes han vivido esta experiencia y también la tienen, compártanla. Recuerden que sus mejores comentarios se van a venir conmigo al podcast, que nos vamos a ver obviamente mucho esta semana, lo que nos queda, porque viene el análisis o no sé cómo llamarle a lo que yo les hago de Are You Sure, pero espero que se diviertan mucho. Falta todavía, no he podido publicarla de moda. Todavía les tengo que recomendar webtoons, también fanfics y obviamente hablar muchísimo de arte. Y mientras todo eso va ocurriendo, les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el próximo video.